Un evento que se suponía iba a ser seguro, un acto partidista donde Alito Moreno esperaba encontrar apoyo, un salón lleno de militantes priistas que en teoría deberían estar de su lado. Pero desde el momento en que subió al estrado todo salió mal, porque en lugar de aplausos hubo silencio incómodo. Y luego, cuando empezó a hablar, empezaron los murmullos, después los gritos aislados, y finalmente una lluvia de abucheos tan fuerte, tan coordinada, tan llena de frustración genuina que Alito no pudo continuar. Tuvo que detenerse a mitad de su discurso, tuvo que ver cómo su propia gente, militantes del partido que él supuestamente lidera, le gritaban que se fuera, que renunciara, que ya era suficiente, y terminó teniendo que salir del evento escoltado por seguridad, rodeado de guardaespaldas, mientras la multitud lo seguía gritando. Todo grabado, todo transmitido, todo convertido en evidencia visual de que Alito Moreno ya no puede ni siquiera pararse frente a su propia gente. La pregunta que hoy tiene a todo el mundo político en shock es brutal. ¿Cómo llegó a este punto donde ni siquiera los priistas lo aguantan? Porque esto no fue un evento público general, no fue una plaza donde cualquiera podía entrar. Esto fue un evento cerrado del PRI, con invitación, con filtros de seguridad, con gente que supuestamente pasó por algún tipo de selección para estar ahí. Y aún así, aún con todos esos controles, Alito fue abucheado, fue rechazado, fue humillado por su propia militancia. Eso significa que la división dentro del PRI ya no es solo en las cúpulas, ya bajó a las bases, ya llegó a la gente común del partido que normalmente aplaude a quien sea que esté al frente. Y los videos que están circulando son devastadores porque muestran todo. Muestran a Alito subiendo al estrado con sonrisa forzada tratando de proyectar confianza que claramente no tiene. Muestran cómo empieza su discurso con las frases de siempre. Compañeros priistas, estamos viviendo tiempos difíciles, pero... Y ahí es cuando empiezan los gritos. Renuncia, grita a alguien desde atrás y Alito se detiene. Trata de ignorarlo. Intenta continuar pero juntos vamos a... Y entonces son varios... Fuera Alito corrupto, devuelve lo robado, y puedes ver en su cara el momento exacto donde se da cuenta de que esto no va a parar, donde entiende que perdió el control de la sala. Trata de levantar la voz, trata de hablar más fuerte que los gritos. Compañeros, por favor, necesito que me escuchen, pero nadie lo escucha. O peor, lo escuchan, pero no les importa porque están furiosos, porque están hartos, porque ya no quieren nada con él. Y entonces pasa algo que nunca se había visto en un evento del PRI. La gente empieza a pararse no para darle ovación de pie, sino para irse, para salir, para demostrar físicamente que no quieren estar ahí mientras él hable. Y Alito ve cómo filas enteras se vacían, como decenas. Luego cientos de personas simplemente se levantan y se van. Y los que se quedan son los que siguen gritando, los que siguen abucheando, los que siguen exigiendo su renuncia. Y ahí es cuando su equipo de seguridad empieza a ponerse nervioso, porque aunque es evento cerrado, aunque teóricamente toda esa gente es del mismo partido, el ambiente se está poniendo hostil, se está sintiendo tenso y empiezan a acercarse al estrado, empiezan a hablar por sus radios, empiezan a planear una salida, y Alito viendo todo esto intenta una última cosa, intenta el discurso de víctima, dice algo como: veo que hay infiltrados aquí, gente pagada para interrumpir, esto es parte de la campaña en mi contra, y eso fue error fatal, porque llamar infiltrados a militantes priistas genuinos, a gente ha dado años de su vida al partido, solo los enfurece más y los abucheos se vuelven ensordecedores. Y alguien grita algo que se escucha claramente en los videos: no somos infiltrados, somos priistas hartos de ti. Y hay aplausos para ese grito, aplausos para alguien que se atrevió a decir lo que muchos estaban pensando. Y Alito ve eso, ve como su propia gente aplaude un insulto directo contra él, y ahí es cuando realmente se quiebra. Puedes ver en los videos cómo su cara cambia, cómo la arrogancia se convierte en preocupación, cómo la sonrisa forzada desaparece completamente, y sin terminar su discurso, sin decir nada más, simplemente se da vuelta y empieza a bajar del estrado, y su equipo de seguridad inmediatamente lo rodea. Forman un círculo humano alrededor de él y empiezan a escoltarlo hacia la salida. Y mientras lo escoltan, la gente se acerca no agresivamente, no tratando de confrontarlo físicamente, pero sí gritando desde cerca, desde muy cerca: ladrón, sinvergüenza, vete ya. Y Alito, en medio de ese círculo de guardaespaldas, con la cabeza agachada tratando de no hacer contacto visual con nadie, camina rápido hacia la salida, y la imagen es humillante. Es ver a un líder político siendo literalmente expulsado por su propia gente. Y cuando finalmente llega a la salida, cuando está a punto de subir a su vehículo blindado, alguien le avienta algo. Los videos no muestran claramente qué fue. Algunos dicen que fue una botella de agua, otros que fue un zapato, otros que fue solo un papel arrugado, pero el gesto es lo que importa, el gesto de que la gente está tan enojada que recurre a tirarle cosas.
Y eso en la política mexicana es señal de que todo está completamente perdido y Alito se mete al vehículo, la puerta se cierra y el vehículo sale rápido, con escolta policial, con sirenas, como si estuviera huyendo de una multitud molesta, cuando en realidad está huyendo de militantes de su propio partido que simplemente ya no lo quieren. Y los organizadores del evento quedaron en shock porque habían planeado todo para que fuera muestra de unidad, para que fuera demostración de que el PRI sigue unido detrás de Alito, para que las cámaras captaran imágenes de apoyo masivo, y en cambio las cámaras captaron exactamente lo contrario. Captaron división, captaron rechazo, captaron el momento exacto donde quedó claro para todos que Alito ya no puede liderar ni siquiera su propio partido. Y lo que hace esto todavía más significativo es quiénes estaban en esa sala, porque no eran militantes casuales, eran delegados, eran representantes de secciones locales, eran gente con peso dentro del partido, gente que teóricamente debería estar alineada con el liderazgo. Y si esa gente está abuchando a Alito, si esa gente lo está rechazando tan abiertamente, entonces significa que el rechazo es total, que no hay sector del partido donde todavía tenga apoyo sólido, y las reacciones empezaron inmediatamente. Líderes priistas que antes defendían a Alito de pronto guardaron silencio. No salieron a condenar los abucheos, no salieron a pedir respeto para su líder, simplemente no dijeron nada, y ese silencio es elocuente. Es la forma política de decir están solos, nosotros ya no podemos defenderlo, ya no queremos defenderlo, y algunos fueron más allá. Algunos líderes locales del PRI viendo los videos salieron a decir públicamente que entienden la frustración de las bases, que entienden por qué la gente abuchó, que ellos también están preocupados por la dirección del partido. No llamaron directamente a la renuncia de Alito, pero enviaron el mensaje: estamos del lado de los que abuchearon, no del que fue abucheado. Y en redes sociales el evento explotó. Los videos se volvieron virales instantáneamente y la gente, mucha gente que normalmente no comenta sobre política, empezó a compartir con comentarios como hasta sus propios compañeros ya no lo aguantan. Es el tipo de momento que trasciende política partidista, que se convierte en momento cultural, en símbolo de algo más grande, porque ver a un líder siendo abucheado por su propia gente toca algo profundo, toca el deseo de justicia, el deseo de ver consecuencias, el deseo de que finalmente, aunque sea una vez, alguien que se pasó de listo enfrente rechazo real, no solo investigaciones abstractas, no solo acusaciones en medios, sino rechazo humano directo, gente gritándole en la cara que ya no lo quieren. Y hay algo de catarsis colectiva en eso, ¿no? Porque muchos mexicanos se han sentido impotentes viendo cómo políticos corruptos hacen lo que quieren sin consecuencias. Entonces ver, aunque sea un momento donde uno de esos políticos tiene que enfrentar la frustración directa de la gente, aunque sea gente de su propio partido, se siente como pequeña victoria, como evidencia de que eventualmente la paciencia se agota, la tolerancia termina y hay consecuencias, aunque no sean legales, aunque sean solo sociales. Y para Alito personalmente esto tiene que ser más doloroso que cualquier acusación legal, porque él construyó su identidad política alrededor de ser líder fuerte, alrededor de controlar al PRI con mano de hierro, alrededor de tener lealtades inquebrantables y verlas romperse, ver a su propia gente rechazándolo, ver que ya no puede ni pararse frente a ellos sin ser abucheado. Eso destruye toda la narrativa que se había construido sobre sí mismo. Y lo que también quedó claro es que Alito ya no es solo un problema legal, es un problema de seguridad personal, porque si su propia gente lo rechaza tan intensamente, si en eventos supuestamente controlados termina siendo escoltado por seguridad, ¿qué puede esperar en espacios públicos abiertos? ¿Qué puede esperar si intenta hacer campaña? ¿Si intenta hacer actos públicos? La respuesta es obvia, más de lo mismo o peor, y eso lo convierte en prisionero político de facto, no en cárcel física, pero sí en cárcel de rechazo social. Ya no puede moverse libremente en espacios políticos, ya no puede hacer su trabajo de líder partidista, ya no puede cumplir las funciones básicas de su cargo, porque cada vez que lo intenta termina en situaciones como esta, abucheado, rechazado, escoltado, humillado. Y lo que muchos analistas están señalando es que este evento marca un punto de inflexión psicológico, porque una cosa es leer encuestas que muestran rechazo, otra cosa es ver números de desaprobación en estudios, pero algo completamente diferente es experimentar físicamente en carne propia el descontento de la gente que supuestamente te apoya. Es sentir como las voces de cientos de personas se unen en un solo grito de rechazo, es ver las caras de frustración, es tener que huir escoltado porque la situación se volvió insostenible. Eso cambia algo en una persona. Y algunos psicólogos políticos que han comentado sobre el caso dicen que este tipo de experiencias pueden generar dos reacciones. O te quebran completamente, te hacen renunciar porque entiendes que ya no puedes continuar, o te endurecen
te hacen aferrarte más al poder porque sientes que si lo sueltas, si te rindes, entonces la humillación será permanente. Y todo apunta a que Alito está en el segundo grupo, que en lugar de aceptar la realidad, va a resistir más, va a pelear más, va a aferrarse más desesperadamente. Y eso es exactamente lo peor que puede hacer, porque mientras más se aferre, más eventos como este van a pasar, más situaciones donde su presencia genera rechazo automático, más momentos donde tiene que ser escoltado como si fuera una persona huyendo de una multitud. Y cada uno de esos momentos erosiona más su posición, lo hace ver más débil, más acabado, más desesperado. Y dentro del PRI, este evento aceleró conversaciones que ya estaban pasando, conversaciones sobre cómo forzar la salida de Alito, porque aunque legalmente él controla la dirigencia, aunque tiene todos los papeles en orden, aunque técnicamente nadie puede sacarlo sin su consentimiento, la realidad política es otra. La realidad es que un líder que no puede pararse frente a su militancia sin ser abucheado ya no es líder, es obstáculo. Y empezaron a circular propuestas, algunos hablando de convocar asamblea extraordinaria, otros mencionando la posibilidad de crear dirigencia alterna, algunos más radicales sugiriendo simplemente ignorarlo, actuar como si ya no fuera presidente del partido y ver si tiene el poder real para hacer algo al respecto. Son todas opciones complicadas, todas con riesgos legales y políticos, pero el hecho de que se estén discutiendo abiertamente muestra qué tan desesperada está la situación. Y también hay factor económico, porque el PRI depende de financiamiento público que está atado a resultados electorales, y con Alito al frente, las encuestas muestran que el partido está en caída libre. Si esa tendencia continúa, si en las próximas elecciones el PRI cae por debajo de cierto porcentaje, pierden registro en varios estados, pierden financiamiento, pierden estructura. Entonces mantener a Alito no es solo problema de imagen, es amenaza existencial al partido mismo. Y algunos empresarios que tradicionalmente apoyaban al PRI empezaron a cortar fondos, no públicamente, no con declaraciones, pero sí en privado, dejando de hacer las donaciones que siempre hacían, porque asociarse con Alito se volvió tóxico para negocios. Porque aparecer en fotografías con él es invitar escrutinio. Porque apoyar al PRI mientras Alito esté al frente es apostar por perdedor y además quedar manchado por asociación. Y sin ese dinero privado que siempre complementaba el financiamiento público, el PRI está en problemas operativos reales. No pueden pagar lo que solían pagar, no pueden organizar eventos como solían organizar. No pueden mantener la maquinaria funcionando al nivel que necesitan, y eso genera más frustración en las bases, más resentimiento contra Alito, más percepción de que él es el problema. Y lo que pasó en ese evento también reveló algo sobre los sistemas de seguridad y control que Alito había construido, porque supuestamente había filtros, supuestamente habían revisado quién entraba, supuestamente era evento seguro, y aún así no pudieron prevenir los abucheos, no pudieron controlar a la audiencia, no pudieron evitar la humillación pública de su líder. Eso significa que o sus sistemas son incompetentes, o la gente que supuestamente trabaja para esos sistemas ya no está realmente de su lado. Quizás dejaron entrar deliberadamente a gente sabían iba a causar problemas, quizás ignoraron señales de advertencia. Quizás simplemente decidieron que ya no iban a proteger a Alito de las consecuencias de sus acciones. Cualquiera que sea la explicación, el resultado es el mismo. Alito ya no controla ni siquiera su propia seguridad. Y hay reportes no confirmados, pero circulando ampliamente, de que después del evento, Alito tuvo colapso emocional, que en privado, lejos de cámaras, finalmente la fachada se rompió, que lloró, que gritó, que tuvo que ser calmado por su equipo cercano. De nuevo, no está confirmado. Pero el hecho de que esos rumores circulen, de que sean creíbles, dice algo sobre el estado percibido de Alito y sus aliados más cercanos. Los pocos que le quedan están empezando a calcular sus propias salidas. Están viendo lo que pasó y pensando, si a él lo abuchean así, ¿qué nos espera a nosotros? Están actualizando CVs, están haciendo llamadas exploratorias a otros partidos, están preparándose para el momento en que Alito finalmente caiga, y ellos necesitan tener plan B listo, porque todos saben que cuando finalmente caiga y cada día parece más inevitable que va a caer, va a haber purga, va a haber gente buscando chivos expiatorios, va a haber necesidad de responsabilizar a los que fueron demasiado leales a Alito. Entonces la gente inteligente ya está tomando distancia, ya está creando narrativas de yo siempre tuve dudas y yo intenté advertirle pero no me escuchó. Y lo que también está pasando es que otros partidos están aprovechando, están haciendo acercamientos discretos a priistas descontentos, están ofreciendo lugares en sus listas para próximas elecciones, están diciendo vengan con nosotros, aquí tienen futuro. Allá con Alito solo hay hundimiento, y algunos están aceptando, no públicamente todavía, pero sí en conversaciones privadas, comprometiéndose a cambiar de bando cuando sea el momento correcto.
Y lo fascinante es que Morena está siendo particularmente agresiva en esto. Están activamente reclutando priistas, especialmente en nivel local, alcaldes, líderes regionales, gente con maquinaria electoral en municipios específicos. Les están ofreciendo mantener sus posiciones y cambian de camiseta, y muchos están tentados porque ven lo que le pasó a Alito y piensan, si me quedo, me hundo con él, si me voy, al menos sobrevivo. Es la desintegración en tiempo real de un partido político, no por derrota electoral limpia, no por cambio generacional natural, sino por colapso interno causado por un líder tan tóxico que su propia presencia destruye todo. Es fascinante de ver desde perspectiva histórica. Es como observar extinción de algo grande. Sabemos que viene, sabemos que es inevitable, solo estamos viendo los últimos momentos. Y hay algo de justicia poética en que sea específicamente rechazo popular lo que finalmente destruya a Alito. No las investigaciones legales, aunque esas continúan, no las exhibiciones mediáticas, aunque esas fueron importantes, sino simplemente la gente común diciendo, ya no te queremos, ya no te aguantamos, ya no te aceptamos como líder. Esa es la forma más fundamental de pérdida de poder, cuando la gente que supuestamente lidera simplemente te rechaza. Y ese rechazo es contagioso porque una vez que algunos se atreven a abuchear, otros se sienten autorizados. Una vez que ven que no hay consecuencias terribles por rechazar a Alito, más gente se anima y cada evento público se vuelve potencial repetición de lo que pasó aquí. Cada aparición se vuelve riesgo, cada discurso se vuelve oportunidad para más humillación, y eso hace a Alito problemático políticamente. Nadie quiere invitarlo a eventos porque saben lo que puede pasar. Nadie quiere aparecer junto a él en fotografías porque esas fotografías pueden usarse en su contra. Nadie quiere defenderlo públicamente porque hacerlo es asociarse con perdedor y además atraer el mismo rechazo. Es soledad política total. Y lo más irónico es que Alito siempre se jactó de ser político de contacto, de estar cerca de las bases, de conocer a la gente, de entender al militante común. Y ahora es precisamente esa gente, esas bases, ese militante común, quien lo rechaza más intensamente, quien lo abuchea, quien lo obliga a salir escoltado, es ver tu supuesta fortaleza convertirse en tu mayor debilidad. Y entonces llegamos al punto donde tenemos que enfrentar la verdad más cruda de todas, que lo que vimos en ese evento no fue un incidente aislado, fue síntoma, fue manifestación visible de algo que ya todos sabían, pero que nadie había expresado tan claramente. Alito Moreno ya no tiene ningún tipo de legitimidad, ni legal porque las investigaciones lo comprometen, ni moral porque las irregularidades están documentadas, ni política porque su propio partido lo rechaza, y ahora ni siquiera social, porque la gente común ya no puede ni verlo sin sentir repulsión. Es caída total, es destrucción completa de todas las formas de poder y autoridad que un político puede tener. Y lo fascinante, lo aterrador, lo instructivo de todo esto es la velocidad. Hace unos meses, Alito era líder poderoso, controlaba uno de los partidos históricos de México, manejaba recursos enormes, tenía influencia real y ahora está siendo abucheado por su propia gente y escoltado fuera de eventos como si fuera una preocupación de seguridad. Esa es la lección que todos los políticos corruptos deberían aprender, que el poder construido sobre bases problemáticas puede parecer sólido durante años, puede parecer inquebrantable, puede parecer eterno, pero cuando empieza a caer, cae rápido, cae completamente y no hay forma de detenerlo una vez que el proceso empieza. Y para el pueblo mexicano ver esos videos de Alito siendo abucheado es satisfacción amarga. Amarga porque confirma que el sistema político está completamente corrupto, que el PRI, ese partido que gobernó durante 70 años, llegó a esto, a tener un líder tan despreciable que su propia militancia lo rechaza físicamente. Pero satisfacción porque finalmente hay consecuencias visibles, finalmente hay precio que pagar por tanta arrogancia, finalmente hay momento donde la persona cuestionada tiene que enfrentar la frustración de la gente y aunque Alito probablemente no va a renunciar voluntariamente, aunque probablemente va a resistir hasta que literalmente no tenga otra opción, este evento marcó el fin de cualquier pretensión de que puede seguir como líder funcional. Ya no puede hacer el trabajo, ya no puede aparecer en público, ya no puede liderar nada porque nadie lo sigue, solo le queda el título, solo le queda el papel que dice que es presidente del PRI, pero el poder real, la autoridad real, la capacidad real de liderar, todo eso ya se fue y el PRI tiene que tomar una decisión urgente o se deshacen de Alito de forma definitiva con todo el trauma legal y político que eso implica o se hunden con él. Porque cada día que pasa con Alito al frente es otro día de sangrado, otro día de militantes renunciando, otro día de votantes huyendo, otro día de credibilidad perdiéndose. No pueden darse ese lujo mucho más tiempo, y para Alito estos tienen que ser los días más oscuros de su vida.
porque ser rechazado por opositores es doloroso pero entendible. Ser rechazado por tu propia gente, por la gente que supuestamente te apoya, por los que deberían estar de tu lado, eso es devastación psicológica pura. Es entender que no hay lugar seguro, que no hay espacio donde seas bienvenido, que estás completamente solo contra el mundo. Así que ahí te dejo las preguntas finales. ¿Crees que después de ser abuchado por su propia gente, Alito va a renunciar o se va a aferrar hasta el final? ¿Piensas que el PRI puede sobrevivir si lo fuerzan a salir o ya es demasiado tarde? ¿Crees que vamos a ver más eventos donde Alito sea rechazado físicamente o ya aprendió la lección y no va a aparecer en público? Y la más importante, ¿qué dice de la política mexicana que un líder tenga que ser escoltado por seguridad para protegerlo de su propia militancia? Déjamelo en los comentarios si este video te impactó. Si no puedes creer que Alito fue literalmente abucheado y expulsado por su propia gente. Si quieres que más personas vean esta humillación histórica, dale like, suscríbete al canal porque vamos a seguir cada paso de esta desintegración, cada nuevo rechazo, cada intento desesperado de Alito por mantenerse relevante. En el próximo video vamos a analizar las reacciones dentro del PRI a este evento, quiénes salieron a defenderlo y quiénes guardaron silencio revelador. Vamos a mapear exactamente quién todavía está con Alito y quién ya está buscando la salida. Un análisis político profundo que no te puedes perder. Comparte este video, que todos vean los abucheos, que vean cómo Alito tuvo que salir escoltado, que vean la evidencia visual de que un líder político puede perder absolutamente todo el apoyo hasta de su propia gente. Que entiendan que esto es lo que pasa cuando te pasas de listo durante demasiado tiempo. Nos vemos en el próximo video y recuerda algo fundamental. Puedes acumular riqueza, puedes acumular McLaren y mansiones, puedes vivir como rey mientras el pueblo sufre, pero eventualmente la cuenta llega. Y cuando llega, cuando tu propia gente te grita que te vayas mientras sales escoltado entre abucheos, ahí es cuando entiendes que perdiste todo. Y Alito Moreno acaba de perder todo frente a las cámaras de todo México.